Ok, entonces, algunas personas me han dicho que cuando usamos, que cuando están usando XAMPP, pues evidentemente la herramienta XAMPP es una herramienta eh, completa, pero es, digamos, no es tan robusta o no es tan sofisticada, en el sentido de que hay cosas que uno quisiera que poder hacer con la herramienta que la herramienta no tiene la funcionalidad. Entonces, vamos a compartir aquí una pantalla. Ok. La herramienta MySQL, no XAMPP, sino el MySQL propiamente, el producto propiamente dicho, que es producto Oracle. También está disponible para ser descargado en forma gratuita. La página es mysql.com, hay un enlace de descargas, se entra a las descargas de la comunidad GPL de MySQL y ahí pues se escoge el instalador de conveniencia de quien está, de quien lo quiere hacer. Obviamente yo escogí el de Windows porque es mi sistema operativo. Se descarga un instalador y en esta página que les puse aquí, la URL, está el paso a paso de lo que hay que tener en cuenta para instalar el producto. Ese producto instala, vamos a ver si yo puedo mostrar acá. Sí, yo creo que sí se puede. Vamos a compartir la otra pantalla que tengo yo aquí. En esta pantalla, si yo busco aquí MySQL, que yo ya lo instalé, aparece, se van a dar cuenta ustedes que después la instalación, bueno, uno configura lo que quiere instalar, porque hay una cantidad de cosas allí relacionadas con ambientes de desarrollo, lenguajes de programación que dependiendo de los intereses del usuario, pues puedes chulear, puede señalar en el listado de cosas que quiere instalar, puede instalar el paquete completo. Hay una opción que dice instalar todo, pero eso consume una cantidad de disco apreciable y si uno no lo va a usar, pues bueno, cada quien toma la decisión de qué proporción de los productos instala. La instalación personalizada que uno también puede marcar le permite a uno escoger. Yo escogí una que donde tengo la línea de comandos, el shell y el MySQL Workbench. Workbench es una herramienta de MySQL que alguno de ustedes me consultó hace algunos días que si la podía usar y pues sí, yo realmente no la he usado, pero ya la descargué y la estaba como manejando aquí ahora, entonces pues vamos a mirar pues por lo menos para verle la cara. Cuando uno corre MySQL Workbench tiene esta interfaz de entrada. Le permite a uno acceder a la documentación, a algunos documentos en línea, a foros de discusión. Y aquí hay tres cosas. Bueno, esta que es donde estamos, que me permite conectarme a un servidor local igual que como lo hace XAMPP. Recuerden que cuando uno abre XAMPP, tiene que lanzar el Apache, que es el servidor web, tiene que lanzar sobre ese servidor el MySQL y el MySQL, el MySQL de XAMPP se conecta a un puerto que es 3336 o algo así, no recuerdo el número, pero siempre el puerto de la base de datos es ese. Aquí pasa lo mismo. 3306 es el localhost. Hay que aclarar que si tienes instalado si tienes este producto instalado, como ambos cogen el puerto 3306, por ejemplo, que ya lo tengo yo instalado aquí, cuando arranca la máquina, se arranca el servicio. Entonces, si lo tengo arrancado y voy a usar XAMPP, tengo que matar el proceso de MySQL en la lista de tareas de Windows para que libere el puerto, porque de lo contrario, el MySQL de XAMPP, cuando le digo arrancar, me dice que el puerto está ocupado, porque ambos apuntan al mismo puerto y entonces no puedo tener los dos productos coexistiendo. De esto, pues solamente les quiero mostrar que tiene un asistente. Este asistente sirve para migrar bases de datos de algún producto que sea compatible con MySQL. Pues aquí yo no puedo en este momento hacer una migración, tendríamos que prepararla para escoger de dónde vamos a tomar los datos que vamos a migrar, qué cosas de ese ambiente se van a migrar, qué objetos, qué partes.
dónde están los datos y luego sí arrancar. Este es un proceso que toma algo de tiempo y, o sea, la migración de una base de datos desde un ambiente a otro, pues hay que planearla suficientemente. Es más del tema, es más tema de un curso de administración de bases de datos, pero pues quería mostrárselo. Entonces, y tiene el, digamos, el equivalente a XAMPP, pero mucho más enriquecido aquí en esta opción, donde te van a aparecer en el menú, en este espacio que tienes aquí, los distintos modelos de bases de datos o las distintas bases de datos que tengas en tu servidor local. En este caso, él viene con una de prueba que se llama Sakila, que cuando uno la abre, le muestra, le muestra, por ejemplo, este tipo de representación que es el diagrama entidad-relación, que se construye básicamente de una manera casi automatizada a medida que vas definiendo tu base de datos. Esto tiene, por ejemplo, en este modelo en particular, lo que es de color naranjado son los datos del cliente, tabla de ciudades, tabla de países, tabla de direcciones, tabla de clientes. Esto pues es una base de datos de modelo que viene allí. Los datos del inventario de películas, categorías, idiomas, actores, en fin, las distintas clases de, estas son las vistas. Con esto vamos a trabajar la próxima clase con el concepto de vistas y procedimientos almacenados. Y el otro grupo de tablas que es el del negocio, bueno, el staff de gente, etcétera. Esto pues no es de tanto interés el modelo de la base de datos que estamos viendo, sino que podamos ver cómo en una sola herramienta se manejan todas las cosas. Aquí están las tablas. En esta parte del modelo MySQL de la misma base de datos, aquí tengo el diagrama entidad-relación y aquí tengo las tablas. Si yo miro una tabla en particular, entonces puedo verle su descripción estructural en cuanto a campos, llaves, tipos de datos, etcétera. Cuáles son llaves primarias, cuáles no, cuáles son no nulo, cuáles son únicos, etcétera. Es decir, es una interfaz bastante diferente a la de XAMPP, un poco más razonable, diría yo, un poco más funcional o un mucho más funcional. Y aquí uno pues, entonces puede trabajar con las columnas de la tabla, con los índices, con las llaves foráneas, con los disparadores. Este es otro concepto que vamos a ver no en la siguiente semana, sino en la que sigue. Particionamiento, etcétera. Entonces, esta herramienta, pues, se supone que uno que uno debe poder aprender a usarla solo usando, pues, las guías de referencia. Quienes no apetezcan usar XAMPP o les parezca arcaico porque tiene una apariencia, digamos que no es como la más bonita, esta herramienta es bastante más robusta y es igualmente gratuita. Entonces, quería hacer ese comentario para que la consideren quienes así lo deseen. Tampoco no se trata de nada obligatorio, sino simplemente ver que hay opciones distintas a la modesta opción de XAMPP que hemos venido usando. Bien. Vamos entonces a darle una revisión a los joins. Ya nosotros sabemos que, digamos, por concepto general, como lo habíamos mencionado antes, vimos el join cross en alguna clase anterior, el join cross o el cross join, que es el producto cartesiano entre dos tablas. También hice bastante énfasis en el natural join, en la unión natural, por la ventaja que representa el hecho de que la unión natural, después de hacer el producto entre las tablas, elimina los atributos superfluos y deja como resultado una relación que reúne las condiciones de comparación. Como es natural, pues no existen solamente el producto cartesiano y la reunión natural, sino que hay varios tipos de join que yo les asigné en una tarea que creo que estaba para estos días, algo así.
No sé si ya eso venció, no me acuerdo. Pero son en todo caso operaciones para extraer información de dos o más tablas. Y la información se extrae dependiendo de cuál relación hay entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de ciudades y una tabla de países, hay relación de uno a muchos entre el país y las ciudades, porque para cada país puede haber varias ciudades, pero no al revés. En esos casos, cuando se requiere extraer información que considere las dos tablas, pues se suele acudir a las opciones de join, a las distintas posibilidades de join que existen. Y en relaciones de muchos a muchos también existe las opciones join ofrecen utilidad. Por ejemplo, en este caso, en casos como este, donde tengo una lista de empleados de una organización, código del empleado, nombre y cargo, tengo una lista de las reuniones que se hacen en esa organización. Cada reunión tiene un código y se suelen generar objetos como este donde aparecen qué empleados están en cada reunión. Entonces, esta es una tabla que representa una relación de muchos a muchos entre esta entidad y esta entidad, porque una reunión puede tener muchas personas y un empleado también, una persona puede aparecer en muchas reuniones. En esos casos, entonces, hay la posibilidad de usar opciones de join. La primera es el join interno, el inner join, que devuelve todas las filas cuando por lo menos hay una coincidencia en ambas tablas. El join izquierdo devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda más las filas que coincidan de la tabla de la derecha. El join derecho, que es el contrario del izquierdo, que devuelve todas las filas de la tabla de la derecha más las coincidentes de la tabla de la izquierda. Y el join completo o el join exterior o el full outer join, que devuelve todas las filas de las dos tablas, la izquierda y la derecha. Aunque esto pues realmente con esa sintaxis de outer join no es nativo de MySQL, hace parte del estándar SQL, pero no es directamente disponible en MySQL y en algunas versiones sí, pero normalmente se acude a trucos para representarlo. Bien, entonces estas posibilidades de hacer operación join, vamos a describirlas con algo de detenimiento cada una de ellas. El inner join, en todos los casos se trata de tener una tabla, digamos la tabla A y la tabla B. Y el join, la operación de join que estemos haciendo, extrae información de ambas tablas dependiendo de la condición que se cumpla. Entonces, lo que se diferencia entre este inner join y los otros es cuáles son las tuplas que se extraen, qué es lo que sucede en cada caso. Entonces, el inner join selecciona todas las filas de las dos tablas siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas en ambas tablas. Perfecto, todas las que cumplan con la condición de coincidencia. Por ejemplo, se escribiría entonces de esta manera: select el nombre de las columnas, pueden ser varias, de la tabla 1, haciendo unión interior con la tabla 2, en las que se cumpla que la columna tal de la tabla 1 tiene un valor igual a la columna tal de la tabla 2. Bueno, esa es la forma, digamos, genérica de la expresión. Si, por ejemplo, tuviéramos una tabla de clientes en donde hay tres atributos: el ID del cliente, el nombre del cliente y el contacto. Bueno, vamos a suponer que estas tablas ya están normalizadas y que, porque uno podría decir, bueno, pero este atributo no es atómico. Ok, vamos a suponer que ya esa es la atomicidad que se quiere dar para no entrar en discusiones, pues porque estamos tratando de hacer un ejemplo muy, muy didáctico. Y en la tabla de pedidos está el código de los pedidos. Por cada pedido se tiene un código separado, el cliente que lo hizo y el número de la factura que se expidió para cubrir o para respaldar ese pedido. Entonces, un esquema muy sencillo, solo para tener efectos de ejemplo. Entonces, si hiciéramos una sentencia como esta, que dice: seleccione el nombre cliente de la tabla clientes, el pedido ID de la tabla pedidos. Obviamente, para poder referenciar a las dos tablas, una notación usual que es conveniente además
es poner el nombre de la tabla punto y el nombre del atributo al que nos estamos refiriendo. Entonces le estamos diciendo, entonces seleccione esta columna, nombre cliente de la tabla clientes, y esta columna, pedido ID de la tabla pedidos. Seleccione eso del resultado de hacer unión interior entre clientes y pedidos, pero teniendo en cuenta que cuando se cumpla que el ID de la tabla clientes sea igual al cliente ID de la tabla pedidos. O sea, seleccione esta columna y seleccione esta columna. Fíjese, estamos escogiendo el nombre del cliente de la primera tabla, el ID del pedido de la segunda, pero en las tuplas en que al hacer la unión interior se cumpla que el valor en este campo, el cliente ID, sea igual al valor de, o sea, cuando coincidan en el cliente ID. Si hay filas entonces aquí, en la primera tabla, que no tengan coincidencias en la segunda tabla, pues esas filas no entran en la unión interior, obviamente. Entonces, al aplicar esta sentencia que tenemos aquí en fondo negro sobre estas dos tablas, vamos a encontrar entonces que aparece que el nombre del cliente con el número del pedido que le corresponde, pues eso es lo que estábamos seleccionando. Donde, por ejemplo, el nombre del cliente en el pedido 236 es el cliente con ID 3, que es Eva Teresa, EP3. Lidia Roderick 235, pedido 235, el cliente es 2, Lidia Roderick. Sofía Mariona aparece dos veces. ¿Por qué aparece dos veces Sofía Mariona? Porque el cliente, su código de cliente aparece en dos pedidos distintos. Y obviamente, como aquí ningún pedido tiene como número de cliente el número de 1, no hay ninguna tupla en pedidos que coincida con ese cliente, por lo tanto este señor no sale en la consulta. Así funciona el inner join, o sea que es bastante simple. El join izquierdo o left join mantiene en lo que hace es las filas de la tabla 1, la tabla de la izquierda, las toma todas. Las de la derecha se mostrarán o se incluirán en la unión izquierda si coinciden con el dato de la izquierda. Si existen valores en la tabla izquierda, pero no en la derecha, se mostrará nulo. La forma de la sentencia es igual a la anterior, solo que se pone left join, seleccione las columnas que quieras seleccionar de la tabla 1, de lo que resulte de hacer tabla 1 left join con tabla 2, y siempre que se cumpla esta condición, que el nombre de la columna escogido en tabla 1 sea igual al nombre de la columna escogida en tabla 2. Con el mismo modelo de datos de ejemplo, digamos que si yo hago las sentencias, seleccione el nombre del cliente y el ID de pedido, el nombre del cliente de la primera tabla, o sea, este campo, el ID de pedido de la segunda tabla, o sea, este campo. De la unión de izquierda entre clientes y pedidos, donde se cumpla que el cliente ID de esta tabla, donde se cumpla que este campo sea igual a este campo. Aquí le agregamos un apellido a la sentencia que no tiene nada que ver con el join, pero que se lo agregamos como condimento adicional, ordenado por nombre de cliente. Entonces queremos mostrar todos los clientes con cualquier pedido que hubieran encargado, obviamente, porque cada cliente con todos los pedidos que tenga. Y el resultado pues es este. La diferencia es que en el anterior como estábamos haciendo join interno, las tuplas de la primera tabla que no tuvieran coincidencia en la segunda no se mostraban. En este caso, las tuplas de la primera tabla que no tienen coincidencia en la segunda muestran un valor nulo en el campo de la segunda tabla que fue incluido en la unión izquierda. Entonces, por eso aquí aparece Marco Lambert con un pedido con valor nulo, porque Marco Lambert para el cliente 1 no hay ninguna tupla que en la tabla número 2. Entonces, fíjese, se muestran todas las filas de esta tabla
pero si hay alguna de ellas que tenga más de una coincidencia, entonces esa fila se muestra varias veces, como en el caso de Sofía y Mariona, que se puede apreciar aquí. Ya dijimos por qué aquí salía nulo en el campo de Marco Lambert. Y así funciona el join izquierdo. El join derecho es igualito, pero al revés. O sea, es un juego de palabras lo que acabo de decir, obviamente. El join derecho funciona igual que el join izquierdo, pero mostrando todas las tablas de la fila, todas las filas de la tabla 2. Las filas de la tabla izquierda se mostrarán si hay coincidencia, y si existen valores en la tabla 2 que no tengan coincidencia en la tabla 1, entonces el campo correspondiente de la tabla 1 donde no hay valor se muestra con el valor nulo. La forma de la sentencia en cuanto a la sintaxis, lo único que cambia es que aquí no dice left sino right join. Se seleccionan la o las columnas que se deseen incluir en la reunión. Se menciona que es reunión derecha de tabla 1 con tabla 2 y se establece la condición de coincidencia. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, si yo hiciera, por ejemplo, esta sentencia, seleccionar el campo ID de pedido de la tabla pedidos. Entonces, fíjate que esta es el ID de pedido es este campo. Y el campo nombre cliente de la tabla clientes. De lo que resulte de hacer unión derecha entre clientes y pedidos. Pues, la de la izquierda es clientes, la de la derecha es pedidos. Cuando se cumpla que el ID del cliente de la tabla clientes tiene un valor que coincida con el ID de cliente de la tabla pedidos, ordenado por el por el ID de pedidos de la tabla pedidos. Entonces van a aparecer todos los pedidos con los nombres de los clientes que hayan realizado un pedido. En este caso, entonces, aparece ordenado por el número de pedidos, como se dijo en la cláusula, en el apellido order by. Y obviamente, como cada pedido tiene un código de cliente, pues obviamente cada pedido va a aparecer con el nombre del cliente respectivo, que pues es el campo que se seleccionó. ¿Por qué aparece? ¿Por qué hay ¿por qué hay tantas opciones? Porque esas opciones le permiten, o sea, tantas clases de join. Porque el programador puede servirse de ellas para generar distintas clases de posibilidades de selección y consulta. O sea, no quiere decir que haya el left join es para ciertos casos, el right join es para otros casos. No, están disponibles y es el programador en desarrollo de la lógica que quiera implementar el que decide cuál o cuáles o cómo combinar esas posibilidades para encontrar subconjuntos de datos dependiendo pues de algún interés lógico. El join exterior, el outer join, o que en algunos otros contextos se llama el full outer join, tiene esta forma, es decir, selecciona todas las filas de la izquierda y de la derecha, combinando, o sea, lo que hace es combinar el left más el right. Aparecerá nulo en cada una de las tablas alternativamente cuando no haya coincidencia. O sea, este es pues simplemente el cruce completo. La sintaxis sigue siendo igual en cuanto a su morfología, en cuanto a su forma. Seleccione el nombre en las columnas que desee seleccionar. De el resultado de hacer outer join entre tabla 1 y tabla 2, o sea que se considera que tabla 1, la que se ponga aquí es la de la izquierda, la que se ponga aquí es la de la derecha. Y sobre la condición que se establezca en esta parte. Pues no hay mucha diferencia con los anteriores. En este caso, si yo le digo seleccione el nombre del cliente y el de la tabla clientes y el ID de pedido de la tabla pedidos del resultado de hacer outer join entre clientes y pedidos cuando se produzca que cliente ID de la tabla clientes tenga un valor igual al campo cliente ID de la tabla pedidos y ordenado eso por el nombre de cliente,
Entonces devuelve todas las filas de la una con la otra. En este caso, pues todas las filas tienen algún, bueno, todas las filas no tienen algún pedido. Marco Lambert aparecerá sin número de pedido. Lo que ocurre es que en este caso no tendría mucho sentido que hubiera un registro en esta tabla sin número de cliente, pues porque para que la lógica le impone a cualquier persona pensar que si aparece un número de pedido es porque alguien lo hizo. O sea, un número de pedido no se hace solo. Aquí es donde la nota que acaba de aparecer aquí esta sintaxis hace parte del estándar SQL, pero no es directamente compatible en MySQL. En MySQL, si la instalación o el producto donde está implementado MySQL tiene compatibilidad total o DBC con el estándar SQL, lo reconoce, pero de lo contrario, no existe, hay distintas versiones de MySQL, donde outer join no es una sintaxis nativa. Entonces, el programador lo que hace es, como lo decía la definición, un left join unido con el right join entre las dos tablas. Eso pues es como una especie de trampa lógica, pero es lo mismo para escoger las de aquí que cumplan con esta y las de aquí que cumplan con esta, o sea, todas. O sea que esto produciría el mismo resultado que produciría esto. Naturalmente, al hacer un left join entre clientes y pedidos y unirlo con un left join, con un right join entre clientes y pedidos, la sentencia resulta más larga, pero el efecto del resultado es exactamente el mismo. Bueno, ya lo que es la reunión natural ya la vemos. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Qué función tiene esa de traer todo lo que tiene la tabla? Ya no existen funciones que hacen eso. No te entiendo. ¿Me repites la pregunta, por favor? O sea, ¿qué función? O sea, ¿por qué existe el full order join si ya no hay funciones que hacen eso también? Por eso, por ejemplo, el producto cartesiano y la reunión natural, dependiendo de la condición que tú pongas, produce exactamente el mismo resultado. O sea, no, lo dije hace un momento, pues creo que debo volverlo a repetir. El hecho de que haya varias posibilidades de join no significa que cada una de ellas sea para cierta clase de operación. Son distintas variantes de mezcla de cruzar una tabla con otra para extraer resultados que están a disposición del programador. Lo que se puede hacer, o sea, dependiendo de cómo manipules los datos, puedes hacer lo mismo con un left join que con un right join, dependiendo de dónde pongas las tablas. Si citas primero la una y luego la otra, y luego las citas al revés, por ejemplo. Es decir, son alternativas que el lenguaje tiene para que tú escojas cuál te complace usar, pero no tiene cada una de ellas una función específica particular diferente a las de las demás. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces eso era como para retroalimentar el tema este. En cuanto a las funciones, aquellas no son funciones, aquellas son perdón un segundo, que tengo aquí un problema técnico en mi computador. Déjame reviso un par de cositas aquí. Gracias, ya listo. Las sentencias join son sentencias del lenguaje, son palabras reservadas y que permiten hacer instrucciones. Aquí vamos quisiera pues aprovechar ahora este tiempo para mostrar un poco, o sea, para recordar algo que ustedes deben conocer o para mostrar algo que ustedes conocen en otros sentidos, pero que es exactamente igual aquí, con las restricciones de sintaxis o con las restricciones que imponga la sintaxis del lenguaje, pero que es igual a lo que sucede en lenguaje C o en Python o en R, cualquier lenguaje, que son el uso de funciones, que son palabras que hacen todo un procedimiento porque hay una biblioteca que las respalda. Entonces, por ejemplo, las funciones numéricas, la función que redondea un valor,
Bueno, no las vamos, obviamente hay tantas que voy a mencionar 2 o 3 y luego les muestro la lista, y el interesado, que es cada uno de ustedes, cuando requiera saber, por ejemplo, cómo se hace el cálculo de una raíz cuadrada, pues allá hay una palabra, una función que calcula raíz cuadrada. Esta función, que es como muy común en todos los lenguajes, redondear un valor a un número de decimales dado. Si este número no se pone, si el segundo parámetro no se pone, entonces él redondea el valor al entero más cercano. Quiere decir que si la fracción es de menos de 0,5, redondea al entero anterior, y que si es de más de 0,5, redondea al entero siguiente. Eso pues funciona así en este lenguaje y en cualquier otro. La función ceiling, la función techo, que toma un valor y lo ajusta al siguiente entero, al entero siguiente, al valor. Por ejemplo, si yo tengo 4.1, el ceiling de 4.1 es 5. Si tengo 5.1 o 5.3, el ceiling es 6, o sea, siempre es al entero siguiente. La función piso, que es la contraria de floor, devuelve el entero más grande cuyo valor es menor o igual al valor dado como parámetro. Valor absoluto, la generación de números aleatorios, que cuando se pone sin nada dentro de los paréntesis genera un aleatorio entre 0 y 1. Cuando yo pongo un número, un valor semilla dentro de los paréntesis, genera un aleatorio que se puede repetir, o sea, cada vez que arranca la secuencia arranca en el mismo valor. Igual a como sucede en los demás lenguajes de programación, salvo pequeñas diferencias. Las características específicas de cada función, las restricciones o temas a tener en cuenta para el uso de cada una, hay que consultarlos en la guía de referencia, porque además son muchas. Numéricas están los operadores, las funciones valor absoluto, coseno, seno, tangente, etcétera, esta que ya la vimos. La conversión entre números de diferentes bases, están aquí escritas en orden alfabético, tomadas de las páginas del manual de la guía de referencia. Convertir radianes a grados, división entera, potenciación, el logaritmo natural, logaritmos de decimales, logaritmos en base 2, el número pi, la potenciación, radianes aleatorios, redondeo, el signo del argumento, raíz cuadrada, tangente, eliminar las cifras decimales, o sea, truncar un número, quitar a un determinado número de decimales sin redondeo. Eso en cuanto a funciones numéricas. ¿Cómo se usa cada una de ellas? Bueno, ustedes podrán, cuando las necesiten, ir a la guía de referencia. No vale la pena gastar tiempo describiendo eso cuando en general ya sabemos cómo se usan la mayoría, y cuando no sabemos, pues simplemente uno va a la guía y la encuentra. En cuanto a cadenas, también hay una cantidad de funciones significativamente grandes. La representación binaria de un número, la longitud de un argumento expresada en bits, el carácter de cada uno de los enteros que se le pasen como argumento, la longitud en caracteres de una palabra, la longitud en caracteres es sinónimo del anterior. Esta permite concatenar datos de tipo string para formar una nueva cadena. En fin, retorna un número formateado con un número específico de cifras decimales. Conversión a caracteres hexadecimales, extracción, pasar a minúsculas, este es pasar a mayúsculas, este es pasar a minúsculas, extraer una subcadena del lado izquierdo, calcular la longitud de una cadena, cargar, recortar los espacios antes de la cadena. Debe haber por aquí un rtrim. Aquí está recortar los espacios del lado derecho. Como pueden ver ustedes, la cantidad de posibles funciones a utilizar dentro de una sentencia SQL cuando se trabaja con argumentos de tipo string o de tipo varchar más exactamente, es bastante grande. Pero hay cosas como esta de comparar sonidos que quisiera que yo realmente nunca no sé qué hace. Uno tendría que ir a la guía de referencia y mirar cuál es la utilidad de una cosa como esta.
comparar cadenas, retornar tu cadena. Pues todo esto es de manejo de caracteres que no tiene mucha complejidad en cuanto se va a aplicar. Y hay funciones para manejo de fechas y horas que son muy útiles porque especialmente en el terreno de las aplicaciones de tipo comercial, de las herramientas de software para propósitos administrativos o para propósitos financieros, contables, el manejo de fechas es una necesidad cotidiana. Por ejemplo, en una aplicación que controle los pagos al personal de una empresa, lo que coloquialmente llamamos la aplicación de nómina. Las fechas son cruciales para determinar el tiempo trabajado, para determinar los espacios de vacaciones, para determinar el pago de, ¿cómo se llama eso? De la seguridad social, los aportes a salud, pensión, ARL, etc. Y manejar fechas puede ser un poco engorroso manejarlas como dato completo para cuando se necesita extraer información particular de las fechas. Ahora, hay una serie de datos en programación que se llaman las marcas de tiempo, el timestamp, que son datos que tienen no solamente una fecha, sino una fecha y una hora, algo así como mes, día, año, hora, minuto y segundo, todo en un solo dato. Un dato de tipo timestamp, que es una marca de tiempo que identifica un momento particular en el tiempo en general dentro de la historia de una aplicación. Aquí se pueden manejar de una manera, de ahí se pueden extraer de un dato marca de tiempo, se pueden extraer distintas cosas. Se puede extraer el nombre del día, el día del mes, el día de la semana. O sea, cuando uno dice tal fecha, ¿qué día era? Lunes, martes, miércoles. Aquí hay funciones para eso. Se puede extraer la hora de una marca de tiempo, el último día del mes de un argumento dado. En fin, hay muchísimas posibilidades. Crear una fecha a partir de el año y el día, crear una hora a partir de valores de hora, minuto y segundo, crear un dato de tipo hora, porque una cosa es tener 3 datos numéricos y otra cosa es tener un dato que no sea numérico, sino de tipo time, cuyo valor esté construido con los valores de los 3 datos numéricos. Y en fin, hay una enorme, por ejemplo, el día, hay una que retorna en la semana, el año y la semana. Es decir, al tomar una fecha, me retorna, yo le doy una fecha y esa fecha, esta función year week me dice, cuando yo le doy una fecha como argumento, me retorna los 4 dígitos del año seguido de 2 dígitos que corresponden la semana del año a la cual corresponde la fecha en análisis. Eso es muy útil para efectos de cálculos de tiempo en ambientes comerciales y administrativos. Esas funciones, cualquiera, se puede usar dentro de una sentencia normal, como por ejemplo si yo tengo una tabla de artículos y quiero seleccionar, aquí estoy seleccionando el ID del artículo, el precio de venta unitario, y aquí estoy diciendo que seleccione el precio de venta unitario multiplicado por 1,20 y que le dé un nombre a ese resultado que se llama nuevo precio. Ese nombre que estoy usando aquí se conoce genéricamente como un alias. No corresponde a un nombre de columna en ninguna tabla de la base de datos. Pero como nosotros sabemos que este select construye una tabla temporal con los resultados, tabla temporal que yo puedo meter en otra tabla si yo quiero, si yo previamente a este select le digo insert in total tabla y luego le digo select esto, entonces lo que me produzca el select son tuplas que se van a insertar en la tabla que yo haya mencionado en el insert. En este caso tengo aquí solo la cláusula select, seleccionando de la tabla artículos el ID del artículo, el precio de venta unitario y calculando aquí, este ya no es una selección, sino que toma uno de los campos de la tabla y para cada tupla lo multiplica por 1,20 y lo bautiza como nuevo precio. Esto produce, digamos, en SAMP o en el ambiente donde estemos trabajando, va a producir una salida como esta, donde de la tabla de artículos
que está aquí, que tiene estas columnas que se ven acá, seleccionó el artículo, el campo Art ID, ahí están. Seleccionó el campo precio de venta unitario, Art P-Venta U, y calculó el campo nuevo precio. Fíjate que aquí le pone, bueno, realmente aquí dice nuevo P-Venta, aquí debería ser nuevo P-Venta. Esta sintaxis está mal escrita. Raro que no hubiera cometido yo un error. Nuevo P-Venta. Así como está. Pero este campo nuevo, esto que aparece aquí, no es más que un nombre que yo le puse al resultado de esta operación. Este campo no está guardado en ninguna tabla. Salvo que si yo, como dije al principio, si yo quiero salvar esto dentro de otra tabla porque necesito esos datos para alguna tarea, entonces yo tendría que ver previamente con una sentencia SQL anterior a esta o con una afectación a la base de datos, tener lista esa tabla con un nombre y una estructura para depositar dentro de ella el resultado de este select, que es el que estamos viendo aquí. Pero así como yo puedo meter dentro de un select no solamente menciones a los nombres de los campos de una tabla, sino que puedo hacer, por ejemplo, operaciones como esta, también puedo meter dentro de un select funciones como esta que dice concaténeme el cliente, el campo CLI nombre, un espacio en blanco y el campo CLI apellido de la tabla de clientes y seleccióneme todos esos resultados. Entonces, la tabla clientes tiene como campos el cliente ID, el cliente nombre, el cliente apellido y algunas otras cosas que en este caso pues no son relevantes. Pero este select no está seleccionando un campo de la tabla, sino que está seleccionando los resultados de hacer esta operación, de aplicar esta función con estos campos, usando estos campos como argumentos. Fíjense que en la lista de argumentos está el nombre de un atributo de la tabla, que es el campo CLI nombre, el nombre de un atributo de la tabla, que es el campo CLI apellido, pero aquí hay un espacio en blanco que es un agregado de texto adicional que funciona porque la función concat lo que hace es concatenar distintos elementos de texto que se le suministren como argumentos. Esa función funciona igual casi que en todos los lenguajes. Entonces, el resultado que esta función arroja, fíjense que es el resultado de la expresión de la función, o sea, el título con que el ambiente de MySQL en XAMPP retorna la respuesta a esta sentencia SQL es este mismo, pues porque eso no se trata de un campo de la base de datos. Obviamente yo puedo, si quiero, para que esto no me salga así, o porque quizás ese resultado yo se lo quiero meter a otra tabla, puedo asignarle un alias. Y entonces diría así: seleccióneme esa concatenación de campos, pero bautícemela con el nombre guión completo. Y entonces lo que cambia el resultado en la interfaz de XAMPP es que la columna de resultados sale bautizada con el alias que yo haya puesto aquí. Esta pues es simplemente una cosa, digamos, decorativa, porque el resultado de esta expresión con el alias es el mismo resultado sin el alias, salvo porque aquí sale el nombre del alias y en la anterior no salía el nombre del alias, sino salía el nombre de la expresión utilizada. ¿Qué ventajas tiene lo uno o lo otro? Depende de lo que yo quiera hacer, pero realmente no hay diferencia alguna. Y para efectos de manejo manual de datos, que es las menos de las veces lo que uno hace, es irrelevante hacerlo así o así. Bien, entonces eso pues nos da una idea de que no solo en el select, sino en cualquier situación en donde yo pueda, en donde yo necesite usar uno o más nombres de atributos, también puedo usar sobre ellos una o más funciones dependiendo de la naturaleza de los datos que yo quiera extraer. Entonces, con esta información que hemos dado hoy,
y con el compromiso de parte de ustedes de ir a la documentación, a los libros que tenemos de guía y a la guía de referencia para revisar en forma general el tema de vistas y procedimientos almacenados. En la clase del martes, entonces, vamos a hacer una pequeña parte inicial teórica sobre vistas para recordar un poco cómo se definen y cuál es la razón de ser de ellas, y vamos a hacer un ejercicio pequeño, un ejercicio que quepa en las 2 horas de clase, utilizando el concepto de vistas e introduciendo también el concepto de procedimientos almacenados. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Caso en el cual pues estoy atento a respondérselas. Si no las hay, entonces les reitero siempre que existen los canales de comunicación que mantenemos por WhatsApp o por correo, para que en el momento en que ustedes tengan o quieran hacer una pregunta en particular, pues siéntanse en toda la libertad de hacerlo. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su amabilidad, su atención a esta clase, y entonces les deseo que pasen un feliz fin de semana y puente de Halloween sin salir a pedir dulces, porque está prohibido aquí por lo menos, pero gócensela en la mejor forma que puedan. Celebren con inteligencia, que siempre se puede celebrar, pero siendo inteligentes para no correr riesgos más allá de lo razonable. Entonces, que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Hasta luego, profesor.